No importa si eres la persona más exitosa, todas hemos sentido no ser suficiente, un nivel de miedo de decepcionar a los demás. Nunca va a ser suficiente para nuestros padres, para nuestras parejas, para nuestros hijos. Nunca va a ser suficiente. Porque en nuestra cultura el amor se demuestra con control. Si yo no soy feliz, si yo no me amo, si yo no hago algo que me apasiona, mi familia nunca va a poder ser feliz. Creo que como hijas pensamos que tenemos que ganarnos ese amor y pensamos que tenemos que probar algo, pero en la realidad ya tú eres suficiente. Tu mamá te ama así como eres. Al fin del día, si tomas una decisión, siempre van a haber esas voces externas reflejando sus propios miedos en ti. Buscar la aprobación de tu mamá no te hace débil, pero tú también necesitas estar orgullosa de ti misma. ¿Alguna vez hiciste algo que querías, pero lo primero que pensaste es, ¿qué va a decir mi mamá? ¿O dejaste de hacer algo por miedo a decepcionar a tu mamá? Eso que sientes tiene un nombre y nosotras lo vivimos y hoy te lo vamos a contar. No fue para nada fácil. Y precisamente el tema de hoy es cómo no sentir que estás decepcionando a tu mamá todo el tiempo. Es un tema que es tan difícil. Y antes de haber iniciado este episodio, estábamos hablando precisamente de Selena, Dani, me estabas contando acerca de ella. ¿Cuál es la historia? ¿Qué pasó? ¿Y por qué te hace pensar acerca de este episodio? Bueno, estamos hablando de Selena Gómez, no Selena Quintanilla, aunque es una reina también, pero de Selena Gómez en específico porque yo me acuerdo ver el documental de ella, creo que casi todos conocen a Selena Gómez, es una súper hiperestrella y la verdad, una de las razones por las que me gusta ver documentales de personas exitosas, famosas, personas que uno dice, wow, ¿cómo llegaron allá? Es porque me doy cuenta que todos estamos viviendo esa experiencia humana, no importa si eres la persona más exitosa, todas hemos sentido un nivel de no ser suficiente, un nivel de miedo de decepcionar a los demás. Y me acuerdo verla en su documental y ella tener todo este éxito ya en un punto donde, es más, de hecho, esto fue durante su tour de conciertos. Entonces, un tiempo en donde tiene toda la adoración del público, uno la ve y uno dice, pero ¿qué le puede faltar a esta niña si lo tiene todo? Selena Gómez creció siendo niña de Disney aquí en Estados Unidos, que es como a un niño, de ahí salen todas las estrellas. O sea, de ahí salen. Entonces, ella creció desde chiquita ya teniendo toda esa atención, teniendo todo lo que uno puede anhelar como un niña, como una adolescente, esa atención, el dinero, la fama, pero ella se sentía que no era suficiente. Ella sentía que siempre estaba buscando la aprobación del público, siempre la aprobación de otros. ¿Cuándo voy a ser suficiente? ¿Cuándo voy a llegar a estar en la cima? O sea, ella no se sentía que estaba en la cima. Y a pesar de que ya estaba. A pesar que ella estaba. Y me acuerdo que ella dijo que ella estaba buscando respirar con su propio aliento. Y eso me tocó mucho porque pensé, wow, esta persona que uno piensa que lo tiene todo y era súper codependent, ¿cómo se dice en español? Codependent is fine, yeah. We are latinas, mami, así que... Dependiendo de qué era lo que iban a decir los demás, tomando todas sus acciones dependiendo en los demás, no en ella misma. Entonces, ella misma quería respirar sola, encontrar esa felicidad y hacer las cosas como ese ella, alivio, ¿cierto? Como ese alivio y hacer las cosas desde un lugar, desde adentro, desde lo que ella quería. No era lo que qué quiere mi mamá, qué quiere mi familia, qué quieren los fans, qué quieren las otras personas, pero qué quiere Selena Gómez. Entonces, cuento esa historia porque obviamente es un nivel más grande que muchos de nosotros no hemos tenido la fama de Selena Gómez, pero yo sí he sentido ese sentimiento de no ser suficiente o de miedo a que tú me juzgaras, mami, o de miedo a que me juzgaran otras personas en mi vida. Y cuando estamos hablando de un tema como de ese miedo de decepcionar a nuestras mamás, tenemos que entender que este no es un sentimiento único, es un sentimiento que todas hemos experimentado. Si eres hija, todas que somos hijas, hemos tenido nuestras mamás, hemos tenido ese sentimiento de que, ¿será que soy suficiente? ¿Será que mi mamá está orgullosa de mí? ¿Será que la estoy decepcionando? Por eso es que conecta tanto con lo que vamos a hablar, Dani, porque sí hemos sentido eso. Yo misma lo he sentido con mi mamá. Es algo que todas lidiamos, las mujeres latinas especialmente lidiamos con esa
con esa insuficiencia. Nunca va a ser suficiente para nuestros padres, para nuestras parejas, para nuestros hijos, nunca va a ser suficiente. Y de hecho recuerdo antes de que yo empezara con todo este proceso de sanación emocional y que me convirtiera en coach de manejo emocional, cuando yo todavía ni siquiera sabía manejar mis propias emociones, recuerdo que hubo un día en que yo estaba aprendiendo todo esto y estaba como que sentía que había encontrado propósito porque todo lo que yo logré ya lo quería enseñar y me obsesioné tanto que duraba horas estudiando, leyendo, aprendiendo, viendo cómo podía ayudar a otras personas. Y mi mamá eso lo tomó de otra manera. Mi mamá pensaba que yo me estaba volviendo loca. Oh, exacto. Y tú sabes que Sí. es normal. O sea, yo lo veo hoy en día de esa manera, que ella me hubiese visto a mí antes siendo la odontóloga en Colombia. Aquí llego me convierto en higienista dental y de pronto de la nada digo, yo quiero ser coach para mujeres. Y ella me ve tan en esto y haciendo los videos que hubo un día que yo estaba sentada en la mesa con mi computadora y ella venía y me hacía preguntas. Y yo tratando de enfocarme en lo que estaba trabajando. Ujú. Y allí ella despertó una herida que yo tenía y era la herida de nunca ser suficiente. Entonces hubo en el momento que yo le dije, mami, ya, necesito tiempo. Bueno, se lo dije con menos cariño que el que estoy contando aquí, pero estaba tan enojada que yo dije, mami, yo necesito el tiempo, necesito que me dejes solo un momento, necesito terminar esto, tengo que grabar estos videos. Y empecé a explicarle qué era lo que estaba haciendo, muy enojada. Y mi mamá se enojó aún más. ¿Sabes a dónde llegan esas conversaciones en donde yo te digo y tú me dices? Y me grita, tú te estás volviendo loca. Y allí tocó esa herida inmediatamente. Yo tiré todo, empecé a llorar, empecé a gritar, empecé a decirle, es que yo para ti nunca voy a ser suficiente. Porque en ese momento recordé que mis papás me exigieron siempre a mí muchísimo, que yo tenía que ser la doctora, que yo tenía que ser la niña perfecta de la casa, el ejemplo de todos. Inclusive me comparaba con vecinas, con otras niñas y la comparación era siempre que yo era, mira mi hija, mira Margarita, mira esto. Inclusive lo hicieron con mi hermano, ¿por qué no puedes ser como tu hermana? ¿Por qué no puedes tener los mismos grados? ¿Por qué? Entonces, esa necesidad de ellos de que yo fuera perfecta, que fuera la mejor, que siempre fuera el buen ejemplo, a mí me hacía sentir que nunca era suficiente. Así de que esto es algo Wow. de que sucede en muchísimas familias, Dani, y no nos damos cuenta. Por eso estamos aquí hablando acerca de este tema. Mami, creo que lo que acabas de mencionar y lo que acabas de describir es una experiencia muy latina. Una experiencia muy latina porque, y lo estábamos hablando antes de que empezáramos el episodio, pero hay una diferencia grande de cultura ahora, comparado a los tiempos de antes, ¿no? De los tiempos en donde creció mi abuela, cómo creciste tú, mi abuela, cómo crecí, cómo crecieron todas nuestras madres, abuelas latinas, es en un mundo que es machista. Un mundo que Muy es machista machista, y un total. mundo que todo es alrededor de lo que quiere el hombre y del hogar. Y me acuerdo que cuando nosotros estábamos, o sea, todo lo que me decía mi abuela era comentarios de cómo hacer a un hombre feliz, de cómo mantener mi casa feliz. Cositas como que, Daniela, un hombre se le enamora por la barriga, tienes que aprender a cocinar. Daniela, tienes que mantener todo limpio porque a un hombre no le gusta una mujer sucia. Entonces, la identidad de la mujer antes era alrededor de un hombre. Sí. ¿Cómo yo puedo hacer la mejor versión que un hombre quiere elegirme? ¿Cierto? Entonces, todo era alrededor del hombre, del hogar, de los hijos. ¿Qué estás haciendo tú para ellos? Y ahora estamos en un momento, yo digo, en un mundo donde nos estamos despertando un poco más, ya en los últimos 50 años diría yo, donde la mujer ahora se está enfocando en la felicidad de ella misma. Sí. Y
en esa transformación que tú tuviste en los últimos 10 años, todo empezó ahí, todo empezó de que, wow, tengo mi esposo, tengo a mis hijos, pero todavía me falta algo. Es algo que tenemos que notar y tenemos que trabajar, porque sí es una gran diferencia de cómo ellas crecieron a cómo yo crecí, como tú creciste también. Ahora tengo una pregunta para ti que nos escuchas y que nos ves. ¿En qué momento te diste cuenta que vivías buscando la aprobación de tu mamá y que eso te estaba costando algo importante en tu propia vida? Yo voy a empezar primero a responderla antes de seguir aquí, porque para mí un momento que lo cambió todo, Mi amor, fue... antes de continuar, me gustaría que nos comentaras, que te tomes ese momento para respondernos, para contarnos acerca de tu historia, porque esta es una pregunta importante, Dani, que yo creo que en el momento que nosotros nos damos cuenta de estas cosas que nos sucedieron en el pasado, en ese momento nosotros empezamos a sanar. Sí, así que cuéntanos de esa anécdota, de ese momento donde tú dijiste, wow, estoy viviendo por la aprobación de mi madre, de los demás y no por mí. Un momento que vamos a encontrar, ¿cierto? O que hemos vivido. Para mí yo lo viví cuando me gradué de la universidad, ya lo hemos hablado, pero algo que mi mamá nos decía, a mi hermano y a mí muchísimo, y que yo entiendo por qué lo decía, era que ella no trajo a Estados Unidos perdedores, que vinimos acá desde Colombia fue a tener éxito y a sacar nuestro nombre adelante, a la familia adelante y poder cumplir nuestros sueños y vivir el sueño americano. Entonces eso fue bastante presión para mí porque yo siempre escuchaba a la vocecita de mamá acá atrás en todo lo que hacía. Tengo que ser suficiente, si mi mamá vino acá, no fue por nada. Tengo que convertirme en alguien porque mi mamá no luchó todo lo que luchó para llegar acá a Estados Unidos y yo botarlo a la basura. Y obviamente yo digo que esa presión me ayudó un poco porque todos tenemos como inmigrantes, tenemos ese fuego adentro y bueno, yo misma también quiero salir adelante, yo también quiero convertirme en una persona exitosa, pero hubo un momento donde esa presión se volvió un poco tóxica y Sí. me di cuenta que estaba haciendo las cosas simplemente no solamente por la aprobación tuya, pero por miedo a que tú no te sintieras orgullosa de mí. O sea, yo quería que tú te sintieras orgullosa de mí. Y cuando me gradué de la universidad y estuve en ese punto buscando trabajo, me di cuenta que, wow, solamente estoy buscando trabajo para hacer feliz a mi mamá. O sea, ni siquiera estoy buscando un trabajo que me vaya a gustar, un trabajo que me dé el dinero suficiente para que mi mamá diga, sí, lo hiciste, ya. Entonces fue un momento duro, pero a la misma vez me permitió crecer y me permitió también tener una relación muy bonita con mi mamá después de eso. Y Dani, por eso es que yo siempre digo que todas las experiencias que nosotros vivimos, todas son necesarias. Esas palabras que yo te dije en ese momento, tú dices de alguna manera lo agradezco y yo miro atrás y yo digo no debía haberlo hecho, colocar esa misma presión que me colocaron mis papás a mí. No debía haberlo hecho con ustedes. Sin embargo, yo siempre pienso que todo sucede por una razón, que los planes de Dios son perfectos, que yo fui parte del plan de vida de ustedes, ustedes son parte de mi plan de vida y que todos los errores que yo cometí, las palabras que dije que no debí decir, todas fueron necesarias para convertirlos a ustedes en las personas que son hoy. Entonces, esas heridas y esas cosas de las que a veces nos arrepentimos, esas acciones, sí duelen. ¿Las volvería a hacer? ¿Te volvería a decir lo mismo? No. ¿Volvería a hacerlo con mis nietos? No. Porque encontré maneras diferentes de trabajarlo, pero fue necesario para la evolución de ustedes mismos también. En su momento. Antes de continuar, tenemos este quiz para ti y quiero que respondas con mucha sinceridad. ¿Por qué crees que las mamás latinas colocamos esta presión en nuestros hijos y sin querer les hacemos tener esa presión de no decepcionarnos? Dani, ¿podrías dar las opciones? Bueno, el quiz les va a aparecer acá abajo, así que por favor elijan la respuesta correcta y les voy a leer aquí las opciones, empezando por la opción 1. Porque quieren que sus hijas no cometan sus mismos errores.
entendible. Opción 2, porque en nuestra cultura el amor se demuestra con control. Ujú. Opción 3, porque sin darse cuenta le enseñaron que necesitaban su aprobación para ser suficientes, que entiendo mucho. Y la última opción, porque nunca aprendieron a soltar. Mami, ¿cuál crees tú que es la opción correcta? Para mí la 3. La 3. Porque sin darse cuenta le enseñaron que necesitaban su aprobación para ser suficientes. Eso fue lo que aprendimos de nuestras mamás y fue el ejemplo que mi abuela le dio a mi mamá, el ejemplo que mi mamá me dio a mí. Exacto. Y el que yo de alguna manera te di a ti. Sin embargo, lo hemos ido deshaciendo en la familia, ¿cierto? Ya es menos. Ya cuando vengan tus hijos va a ser diferente. Esas costumbres, esos sentimientos, todo eso, eso se pasa. Eso se pasa sin querer porque es la forma en la que ellas crecieron, es la forma en las que las mamás de ellas les enseñaron. Yo sé que tú tienes miles de historias de mi bisabuela, de cómo era ella con mi abuela, y por eso la entiendo mucho de cómo era ella contigo. Y mira que ya tú conmigo, y lo estábamos hablando también, aunque sí, hubieron cosas que tú de pronto querías hacer mejor como mamá, yo no sentí esa presión tan fuerte como la sentías tú de tener esa aprobación de mi abuela. O sea, obviamente yo sí quería que tú te sintieras orgullosa, pero ya eras un poco menos y era un poco diferente. Entonces sí, como lo mencionas, si tú lo trabajas, tú lo puedes romper para tu familia y tú puedes cambiar esa historia para las futuras generaciones. Lo amo, es cierto. Y bueno, entre otras cosas, me encantaría que me comentaras si tú todavía sientes que necesitas la aprobación de tu mamá para sentirte suficiente. Cuéntanos aquí en los comentarios, simplemente escribe sí o no, nosotras te leemos. Entonces, vamos a profundizar en el quiz, ¿por qué las mamás hacen esto? Y hay una parte también que a mí me pone a pensar que es como deuda emocional. ¿Sí me entiendes? La manera como yo crecí, la felicidad de la mamá depende mucho del hijo. Entonces está esa deuda, nosotros tenemos que hacer más, pero porque queremos que nuestros papás también sean felices y queremos complacerlos, que ellos se sientan orgullosos de nosotros. Entonces, sin darnos cuenta, también estamos colocando esa responsabilidad en tu hijo, no solamente la responsabilidad que ella tiene de hacerte sentir que está haciendo lo suficiente, sino también la responsabilidad de hacer feliz a mamá. Entonces, esa es otra razón por la que nosotros hacemos esto, estamos colocando esas presiones en nuestros hijos. ¿Hay algo más que tú quieres agregar acerca de esto? ¿Qué otra razón? Sí, mami, para mí yo diría que las mamás también quieren que sus hijas salgan adelante y que sus hijas sean mejores que ellas o sea, que tengan una mejor experiencia que ellas. Y yo creo que mucho de eso viene de miedos. Entonces es como que tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro. Porque tengo que agradar, tengo que cumplir. Y todo es a la base del miedo. Todo es a la base del miedo. Que yo no quiero que tú pases por lo que yo pasé. Sí. Y por eso es que cuando las mamás, tú le presentas una nueva idea a tu mamá, por ejemplo, cuando mi abuela te llamó que eras una loca por tú querer hacer todo esto, es porque están reflejando sus miedos en ti. Entonces es como que yo no quiero que tú falles. Obviamente que una mamá no va a querer que un hijo tome riesgo, que un hijo haga algo que no es normal, ¿cierto? Algo que va en contra de las normas sociales que tenemos. Y todo eso es a base de miedo. Entonces también pienso que es por eso. Y me acuerdo, por ejemplo, mi abuela, una vez ella me dijo, y tomen esto con un grano de sal, porque obviamente ella no tuvo ninguna mala intención, pero ella me dijo, tú y tu mamá saben hacer toda la plata del mundo, tú y tu mamá saben hacer dinero, pero no saben cómo mantener un hogar. Y yo como que... Dependiendo de la definición de mantener un hogar, ¿cierto? Dependiendo de la definición de mantener un hogar. Pero ese es un ejemplo de cómo las culturas son tan diferentes. Para mi abuela, el éxito para ella era quién es tu esposo, cómo es tu casa, quiénes son tus hijos, qué hacen tus hijos. Para ella ese era el éxito porque eso fue lo que a ella le enseñaron. Sí.
y es difícil ella ver cómo tú tomas un camino un poco diferente. Y no solamente un camino poco diferente, pero como lo mencioné también, es nosotras entender que, hey, si yo no soy feliz, si yo no me amo, si yo no hago algo que me apasiona, mi familia nunca va a poder ser feliz. O sea, yo no voy a poder ser ese ejemplo de felicidad para mis hijos. Esa es una diferencia grande entre las culturas. Dani, ¿tú todavía sientes de que tienes que ser más para poder agradarme a mí como mamá? No, yo digo que obviamente, como lo dije, todas las hijas siempre vamos a querer que nuestros padres estén orgullosos de nosotros, pero al fin del día sé que tú me amas y tú me vas a amar dependiendo de lo que yo elija hacer con mi vida. Independientemente, Independientemente. Entonces, yo digo que antes yo pensaba que tu amor era condicional, que mi mamá solamente me va a amar si yo soy exitosa, si yo hago esto. Y ahora sé que no es así, ahora sé que tu amor es incondicional, que yo puedo escoger cualquier camino para mí en mi vida y que tu apoyo y tu amor siempre va a estar ahí. Y eso ayuda mucho con esa presión de que tengo que ser lo suficientemente exitosa para poder ganarme ese amor de mi mamá. Gracias, mi amor. Qué bonito escucharlo, aunque ya lo sabía, como que quería escucharlo de ti, porque de veras que he trabajado muy duro para que ustedes no sientan esa presión de mi parte, de que tienen que ser más, que tienen que... Esa presión de que tienen que hacerme feliz, de que si ustedes no hacen A o B, entonces yo no voy a ser feliz. O sea, yo quiero quitar esa presión de ustedes Sí. y la he trabajado mucho y necesitaba escucharlo, así que gracias. Y algo también que quiero añadir, porque estamos hablando de este tema, creo que como hija es muy importante acordarte que eres suficiente. Sí. Desde el día que naciste, de la forma que mi mamá me ha describido su amor por mí y por mi hermano, es que desde el día que yo nací, mi mamá ya me amaba. Entonces creo que como hijas pensamos que tenemos que ganarnos ese amor y pensamos que tenemos que probar algo y tenemos que mostrarles a nuestra mamá que sí, que yo soy suficiente, pero en la realidad ya tú eres suficiente. Tu mamá te ama así como eres. Sí, es cierto. Excelente punto, me encanta y yo pienso que una vez nosotros pensamos en ese amor, es una manera también de disminuir como la fricción que causa esa presión que colocamos en los hijos, recordar ese amor siempre. Y bueno, este es un buen punto para entrar a lo que podríamos hacer nosotras, como tú como hija, yo como hija, para ayudar a la audiencia también a que ellos puedan manejar estas situaciones con mamá en casa. Tanto las mamás con las hijas como las hijas con las mamás. Entonces, Dani, ¿qué piensas tú o qué puedes aportarle tú a la audiencia? ¿Qué pueden hacer ellos desde casa? ¿Qué pueden hacer ellos en esa relación con sus madres para que no tomen esa presión tan a pecho y puedan tener una mejor relación con sus mamás? Vuelvo y lo repito, tú eres suficiente. Acuérdate que tú no le tienes que probar nada a nadie, ni a tu mamá, ni a las personas en tu vida. Siendo feliz es suficiente. Así que no tienes que tener un éxito específico, no tienes que alcanzar esa meta específica para que tu mamá se sienta orgullosa de ti y te ame. Tu mamá ya te ama y ya se siente orgullosa de ti. Así de pronto tú no lo sientas o lo que sea, eres suficiente. Lo segundo es autoconocimiento, conocerte, qué es lo que tú de verdad quieres en esta vida, cómo te imaginas en el futuro, cuál es tu visión. Y cómo mirar el valor también que tienes. Y mirar el valor que tienes adentro de ti. Al fin del día, si tomas una decisión y a tu mamá no le gusta esa decisión, es tu mamá, pero a la misma vez eso simplemente es una voz externa y siempre van a haber esas voces externas reflejando sus propios miedos en ti.
Y muchas veces cuando alguien te dice, ay, pero es que tú no puedes hacer eso, ay, pero es que como, esos son miedos de ellos que te están diciendo Mija, a no ti. lo hagas, eso es un peligro. Sí, Mija, sal de esa relación que no te conviene. exacto, Mija, ese trabajo, búscate otro trabajo. Mija, exacto. estudia otra cosa, eso no es para ti. Esas son las cosas que nosotros todo el tiempo estamos con el taqui-taqui con los hijos. Siempre estamos ahí. Y no estoy diciendo que, o sea, que no le escuches a todo lo que dice la mamá, porque no, al fin del día es tu mamá y hay muchos momentos donde yo busco los consejos de mi madre y donde yo la busco y digo, mami, ¿qué debo de hacer en esta situación? Mami, ayúdame a través de esta situación. Pero lo hago de un punto de amor y sabiendo que yo soy suficiente, sabiendo que no la voy a decepcionar y sabiendo que estoy tomando las decisiones basadas en lo que yo quiero hacer y en mi propia felicidad. Y eso me ha dado una libertad inmensa y como menciono, ha mejorado la relación entre mi mamá y yo porque yo puedo confiar en ella y sé que al fin del día ella quiere es lo mejor para mí. Pero sí, es súper importante que ahora yo no tomo las cosas que ella me dice personal. Si mi abuela me dice, no, es que, Daniel, es que tú no sabes cómo limpiar esto, tú no sabes cómo cocinar un arroz de coco o lo que sea, no lo tomo personal porque sé que ella me ama y al fin del día simplemente está hablando desde su propia experiencia. Sí, Dani, yo siento que toda hija que está pasando por esta situación, que está con una mamá que está colocando esa presión, también tiene que ser capaz de sostener la culpa al colocar el límite con la mamá. Al decirle, mamá, ahora mismo, si la mamá te está haciendo, te está diciendo que deberías de hacer más, es como tomarlo con amor y sostener esa culpa de colocar el límite, porque a veces colocamos el límite y eso trae culpa también, el de decir, hey, no necesito tu consejo, ser capaz de decir, ok, sé que me voy a sentir culpable un ratico, pero ya luego se me pasa y esto lo que va a hacer es que va a mejorar la relación con mi mamá. Mami, desde ese día que tú le dijiste a mi abuela, cuando ella te dijo que tú eres una loca por seguir este sueño, y tú le gritaste, le dijiste que yo nunca voy a ser suficiente para ti, ¿todavía sientes ese sentimiento o ha cambiado? Ha cambiado mucho, ya lo manejo porque ella todavía hace comentarios, pero ya yo aprendí a no tomarlo personal, es como que ya yo sé que como es mi mamá, ya ella es una señora que tiene ya esas creencias arraigadas y que en este momento ella lo ha trabajado. No voy a mentirte que mi mamá lo ha trabajado mucho, mi mamá ha cambiado muchísimo y ya yo siento el respeto de mi mamá por mí, ya ella me admira, yo siento la admiración, pero a veces como que se le chispotea. Entonces, en esos momentos en que se le chispotea, ya yo sé de que ella no lo hace por nada malo, ella lo hace desde el amor y también desde sus propios miedos. Y Exacto. cuando ella lo hace, de pronto yo sí reacciona porque yo también, yo soy una mujer que ante nada, con todo el entrenamiento emocional que yo tengo, van a haber momentos en que voy a reaccionar, pero lo que hago es que luego de la reacción ya yo trabajo en cómo puedo hacerlo mejor la próxima vez. Entonces es cómo puedo yo manejar eso que mi mamá comenta la próxima vez, qué puedo hacer la próxima vez. Y lo he ido trabajando de esa manera, pero nuestra relación ha cambiado mucho. Yo siento que finalmente ya me gané el respeto de mi mamá y el amor de mi papá también. Con mi papá también fue duro porque cuando yo decidí hacer esto, estás loca, que tú eres una doctora, eso era lo que mi papá, o sea, el orgullo de mi papá, Margarita la doctora. Entonces, que para ellos fue una total locura que yo hiciera todo esto, pero ya aprendieron a respetarme, a admirarme y ahora ellos me dan porras con todo esto que estoy haciendo. Ahora ellos admiran lo que yo hago y es como que siga para adelante, mija, no se me arrugue, los dos me lo dicen. Entonces, siento que hemos sanado muchísimo eso. Dani, siento que es importante que compartamos con la audiencia cómo se ve una conversación de amor entre madre e hija o madre e hijo y viceversa. Y para mí una conversación se ve en donde ambos entran a la conversación con la mente abierta, con un corazón dispuesto a escuchar y a escuchar de verdad. Y allí es donde se crean esas conversaciones de amor. Es cuando yo no entro a la conversación contigo pensando en que, ay, ahora qué me va a decir Daniela. O tú no entras a la conversación conmigo pensando, ay, Dios mío, hoy viene mi mamá. Es entrando sin expectativas, sino entrando con la mente abierta y con el corazón abierto para
escucharnos realmente. Así es que se ve para mí una conversación de amor en donde hay un respeto mutuo, en donde hay like opening of the heart, opening of the mind, y en donde se entra con ese amor, o sea, como que voy a recordar que mi mamá me ama, voy a recordar que mi hija me ama ante nada, y entrar con ese amor a esa conversación. Para mí, una conversación de amor entre una mamá y una hija se ve como una mamá entendiendo y escuchando. Y una hija también, escuchando. O sea, que las dos escuchen y que yo pueda venir a ti y decirte, mami, quiero tener este emprendimiento nuevo. Y que mi mamá me diga, ¿sabes qué? Te apoyo, te escucho, te va a ir súper bien. Yo nunca lo he hecho, te voy a decir que tengo miedo por esto. Como que comunicando y siendo súper transparente. Y también está bien que como mamá tú digas tus preocupaciones. No es que me voy a callar porque es la vida de ellos. No, mi mamá me dice a mí todo el tiempo, Dani, ¿puedo decir algo? ¿Ya entiendes? Entonces ella misma se explica por qué me está diciendo las cosas, porque creo que algunas veces como madre, yo lo que veo como una hija es que algunas veces tu mamá te dice algo, pero no te da una explicación de por qué te está diciendo esa cosa. Y como hijos, siempre pensamos, ay, mi mamá me está diciendo eso porque ella no cree en mí. Mi mamá me está diciendo eso porque ella piensa que yo voy a fracasar. Entonces, cuando no nos dan explicaciones a nosotras como hijas, nos hacemos un cuento en la cabeza que mi mamá está siendo negativa porque ella no cree en mí, porque ella piensa que yo soy torpe, porque ella piensa que no soy suficiente. Entonces, para mí, una buena comunicación es una comunicación transparente y una comunicación desde el corazón. Y diciendo, hija, la verdad que me da miedo que tú empieces este nuevo emprendimiento porque sé que tienes un trabajo ya fijo, un trabajo seguro, y si vas a este emprendimiento nuevo, ¿de dónde te va a venir el dinero? ¿Cómo vas a hacer? ¿Ya entiendes? Entonces, como una comunicación que está basada en la transparencia y una comunicación que viene desde el corazón. Porque cuando las cosas se comunican desde el corazón y son honestas, la otra persona va a poder ver eso. ¿Ya entiendes? Yo voy a saber cuando tú estás siendo auténtica y no cuando me estás diciendo las cosas por decírmelo. Cuando yo estaba más pequeña, yo siempre decía, mi mamá me lo está diciendo simplemente por decírmelo. Porque yo sé que ella se molesta cuando yo hago lo que yo quiera o lo que sea. Entonces, para mí, esa es una conversación de amor, una conversación honesta, una conversación desde el corazón, una conversación transparente y con explicación. Creo que muchas veces las mamás, porque le he escuchado que tú me has dicho, es más cuando estaba más pequeña, yo a ti no te debo explicaciones. A ti no te debo explicaciones, pero creo que algunas veces sí. Sí. Algunas veces Sí, las mamás debemos sí nos deben explicaciones siempre. De hecho, cuando damos más explicaciones, las relaciones son más sanas. Cierto. Y si tú eres una mamá y hoy te reconociste en algo de lo que hablamos aquí, está bien. Reconocerse es uno de los primeros pasos para sanar una relación, para sanar internamente. El hecho de que estés aquí es importante para nosotros. Si queremos que te suscribas, no porque nos estás haciendo un favor a nosotras, queremos que te suscribas para que continúes sanando, creciendo, sanando la relación con las personas que amas, porque ese es el objetivo de nosotras al compartirte todo lo que traemos a la mesa, al compartirte todo lo que nos ha ayudado a nosotras como persona, como mujer, como madre, como hija. Así que si no lo has hecho aún, suscríbete. Y si eres hija y hoy te reconociste con lo que comentamos hoy, quiero que sepas algo. Buscar la aprobación de tu mamá no te hace débil. Incluso es algo súper hermoso. Significa que la amas y quieres que ella esté orgullosa de ti. Pero tú también necesitas estar orgullosa de ti misma. Así que busca esas preguntas desde adentro. ¿Qué es lo que realmente quieres? Porque acuérdate, tu mamá siempre te va a amar y ya eres suficiente para ella y para merecer su amor.
Por favor, déjanos un comentario acá abajo. ¿Qué piensas de este episodio? ¿Cuál fue ese momento que lo cambió todo para ti? ¿Cuáles son esas herramientas que te han ayudado a mejorar la comunicación con tu mamá? Y no te olvides de suscribirte, darle un like, compartir esto en tus historias de Instagram, de Facebook, de TikTok, para que nuestra comunidad siga creciendo y para que podamos seguir dándote todo este contenido de valor. Nos vemos la próxima semana.